Sufrió una espantosa traición, pero supo esperar el momento exacto para devolver cada golpe, sin que nadie lo sospechara. Hola amigos, no se pierdan esta impactante historia y sobre todo no se pierdan el final, completamente inesperado. Imaginen dedicar su vida entera a construir algo, y que en un solo instante, les arrebaten todo. Imaginen ser traicionados por alguien en quien confiaban ciegamente, expulsados, humillados, dejados en la ruina, sin poder hacer nada. Pero, ¿y si pudieran vengarse? No con violencia, no con ira, sino con paciencia. Con inteligencia. Con una venganza tan silenciosa, que cuando sus enemigos se den cuenta, ya sea demasiado tarde. Él lo hizo. Lo esperó durante años. Y cuando regresó, nadie lo vio venir. Esta es la historia de Daniel Rivas, y su venganza perfecta. Las traiciones no ocurren de la noche a la mañana. Se tejen en silencio, como una telaraña invisible, hasta que la víctima está atrapada sin darse cuenta. Años atrás, Daniel Rivas nunca habría imaginado que su peor enemigo dormiría tan cerca de él. En su propia empresa. Daniel era el tipo de persona que siempre daba más de lo que recibía. Ingeniero brillante, trabajador incansable, un hombre que creía en la lealtad, en la amistad, en el esfuerzo como única vía hacia el éxito. Trabajaba en Salinas Corp, una de las compañías tecnológicas más prometedoras del país. No solo era un empleado más. Él fue quien la impulsó, quien la llevó al siguiente nivel. Y su jefe, Arturo Salinas, lo sabía. Pero Daniel no era ambicioso. Nunca pidió más de lo necesario. Para él, la satisfacción estaba en el trabajo bien hecho. Y fue precisamente esa confianza, esa falta de malicia, lo que lo convirtió en la víctima perfecta. Esa mañana, Daniel entró a la oficina con la misma seguridad de siempre. Tenía una reunión importante. Iba a presentar un proyecto revolucionario. Un software que cambiaría la industria. Pero cuando llegó a la sala de juntas, algo se sintió extraño. Sus compañeros evitaban su mirada. Murmullos silenciosos. Documentos apilados en la mesa. Y Arturo, sentado en la cabecera, con una expresión de falsa decepción. Daniel, toma asiento. El tono era frío, distante. Daniel frunció el ceño confundido. Miró alrededor, buscando una señal, una explicación. Fue entonces cuando le entregaron los papeles. Acusaciones de fraude, manipulación de datos, uso indebido de recursos de la empresa. Un golpe en el estómago habría dolido menos. Pero, ¿qué está pasando? Esto no tiene sentido. Su voz temblaba. Pero Arturo ya tenía la sentencia lista. Su voz sonó dura, implacable. No podemos permitir este tipo de comportamientos en la empresa. A partir de hoy, estás despedido. Daniel sintió como la sangre se le helaba en las venas. Intentó defenderse, explicar, pedir una oportunidad para probar su inocencia. Pero fue inútil. Todo estaba planeado. Y entonces lo entendió. Su idea, su software, su visión, ya no eran suyos. Arturo se los había robado. Y nadie iba a mover un dedo para ayudarlo. Cuando Daniel salió de la oficina, su esposa lo esperaba afuera. Estaba embarazada. Había venido a darle una sorpresa, pero fue ella quien se llevó el golpe. Lo vio salir con una caja en las manos, la mirada vacía, el alma rota. Daniel, ¿qué pasó? Él solo pudo abrazarla, intentando contener el temblor en sus manos. Pero en su mente, algo se rompió. Algo que nunca volvería a ser como antes. Esa fue la última vez que alguien vio a Daniel Rivas. Porque el hombre que salió por la puerta ese día, nunca volvió. En su lugar, nació alguien más. Alguien que esperaría. Alguien que regresaría. Con un plan, y sin piedad. El mundo no se detiene por la tragedia de un solo hombre. Mientras Daniel Rivas se desmoronaba, la ciudad seguía su curso. Las luces de los edificios brillaban igual. El tráfico rugía con la misma intensidad. Nadie se detuvo a mirar al hombre que lo había perdido todo. Pero él sí se detuvo. Y en ese silencio, nació algo nuevo. Los primeros meses fueron un infierno. El teléfono dejó de sonar. Ninguna empresa quiso contratarlo. El escándalo de su supuesto fraude se había regado como pólvora. Los ahorros se acababan. Su esposa, embarazada y cada vez más preocupada, intentaba ser fuerte, pero la presión era demasiada.
Una noche, lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Daniel, no puedo más. Y se fue. Sin gritos, sin peleas. Solo el sonido de una puerta cerrándose detrás de ella. Fue ahí cuando Daniel tocó fondo. Durante semanas vagó sin rumbo, con la mente nublada, atrapado en un laberinto de ira y desesperación. Había trabajado duro, había sido leal, había hecho todo bien. ¿Por qué la vida le había dado la espalda? Lo único que le quedaba era el odio. Un odio frío, calculador. Y cuando un hombre no tiene nada más que perder, se vuelve peligroso. El destino es extraño. Te quita cosas, pero a veces, también te da justo lo que necesitas. Fue en un bar oscuro, en una calle donde nadie hacía preguntas, donde Daniel conoció a Martín Vázquez. Martín había sido un magnate de los negocios, pero una traición lo había destruido. Ahora, vivía en las sombras, operando en el mundo financiero como un fantasma. Ambos compartían una misma historia, una misma sed de venganza. Y Martín vio en Daniel algo que pocos habían notado. Potencial. Una noche, mientras el humo del cigarro flotaba entre ellos, le preguntó: ¿Quieres destruir a tu enemigo? No con armas. No con violencia. Sino con algo mucho más poderoso. El tiempo y el dinero. Esa fue la primera lección. Y Daniel la aprendió rápido. Durante años, Daniel desapareció del mapa. Cambió su identidad. Dejó de ser el hombre roto que caminaba sin rumbo y se convirtió en Damián Reyes. Aprendió sobre inversiones, manipulaciones financieras, estrategias corporativas. Se infiltró en los círculos más exclusivos, moviendo piezas en las sombras. Dejó de ser una víctima. Y cuando estuvo listo, volvió. No como el hombre derrotado de antes, sino como alguien irreconocible. Y lo primero que hizo fue poner su mirada en Arturo Salinas. El cazador estaba de vuelta. El tiempo había pasado. 8 años para ser exactos. Para Arturo Salinas, Daniel Rivas era solo un recuerdo borroso. Una pieza descartada. La empresa crecía. Sus negocios prosperaban. Nada podía detenerlo. Pero lo que Arturo no sabía era que Daniel nunca desapareció. Solo estaba esperando, observando. Y ahora, había regresado. Damián Reyes. Inversionista. Empresario. Un hombre rodeado de misterio. Se movía entre las élites con facilidad, pero nadie sabía de dónde había salido. Su dinero parecía inagotable, sus contactos, inalcanzables. Y cuando Salinas Corp enfrentó una leve crisis financiera, Damián apareció, como un salvador. Se presentó como un inversionista extranjero, interesado en ayudar a la empresa. Y Arturo, cegado por la ambición, le abrió las puertas. Los primeros movimientos fueron sutiles. Damián no atacó de inmediato. No. Lo hizo sufrir lentamente. Primero, se ganó su confianza. Lo invitó a reuniones privadas, lo rodeó de lujos, lo hizo sentir intocable. Arturo no sospechaba nada. ¿Por qué habría de hacerlo? Pero poco a poco, Damián empezó a sembrar dudas. Negocios fallidos. Acuerdos que parecían prometedores y se desmoronaban en el último momento. Socios que misteriosamente empezaban a desconfiar de Arturo. La empresa, antes sólida, comenzó a tambalearse. Y Arturo empezó a sentir el peso del miedo. Una mañana, Arturo entró a su oficina y encontró un sobre su escritorio. Lo abrió. Dentro, había una sola hoja. Un documento antiguo. El acta de despido de Daniel Rivas. Por un segundo, sintió que el aire se le iba. Miró alrededor, desconcertado. ¿Cómo había llegado eso allí? Su asistente no sabía. Nadie lo había visto entrar. Pero lo peor no era el documento. Era la nota escrita en la parte de atrás, con una caligrafía familiar. El pasado siempre vuelve. Por primera vez en años, Arturo sintió miedo. Y la venganza apenas estaba comenzando. El miedo es un virus. Se propaga en silencio. Se mete en la mente. Paraliza. Y Arturo Salinas ya estaba infectado. Después de recibir aquella nota, intentó convencerse de que era solo una coincidencia. Una broma de mal gusto. Pero en el fondo, lo sabía. Daniel Rivas estaba de vuelta. Y lo peor de todo, no tenía idea de cómo detenerlo. Las semanas siguientes fueron un infierno para Arturo. De la nada,
Los accionistas comenzaron a dudar de él. Su imagen pública empezó a deteriorarse. Primero, acusaciones en los medios sobre supuestas irregularidades en la empresa. Nada comprobado, pero suficientes para sembrar dudas. Luego, contratos clave que parecían asegurados, se caían sin explicación. Socios que antes lo apoyaban, ahora evitaban responder sus llamadas. Salinas Corp, antes una fortaleza, empezó a tambalearse. Y mientras todo esto ocurría, Damián Reyes observaba en silencio. Las noches de Arturo se volvieron insoportables. No podía dormir. Cada sombra en su oficina le parecía sospechosa. Cada rostro en sus reuniones le parecía hostil. No confiaba en nadie. Hasta que una noche, encontró otro sobre. Esta vez, no en su oficina. En su casa. Dentro, solo había una foto. Una imagen antigua. Él estrechando la mano de Daniel Rivas años atrás. Y en la parte de atrás, una nueva nota. Todo lo que robaste, ahora es mío. El terror fue absoluto. Arturo supo en ese momento que no era una coincidencia. No era una broma. Era real. Daniel estaba jugando con él. Y lo estaba ganando. El ataque definitivo llegó cuando Arturo menos lo esperaba. Un error. Una sola jugada equivocada, y el castillo de naipes se derrumbó. Damián manipuló los mercados, provocando una caída en las acciones de Salinas Corp. Los inversionistas, desesperados, vendieron todo. Y en cuestión de horas, Arturo perdió el control de su propia empresa. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue descubrir quién había comprado la mayoría de las acciones. El nuevo dueño de Salinas Corp era Damián Reyes. O mejor dicho, Daniel Rivas. Ahora, Arturo estaba en su lugar, y la venganza estaba completa. Los traidores siempre creen que escaparán de las consecuencias, que sus errores quedarán enterrados en el pasado, que nadie volverá para cobrarse lo que es suyo. Arturo Salinas pensó lo mismo, hasta que una mañana, despertó sin nada. La noticia estalló como una bomba. Salinas Corp ya no era suya. Los periódicos lo anunciaban sin piedad. Inversionista desconocido toma el control de una de las mayores empresas del país. La caída de un magnate. Arturo Salinas pierde todo en una inesperada jugada financiera. Pero lo peor aún estaba por venir. Cuando Arturo intentó entrar a su oficina, los guardias lo detuvieron. Lo siento, señor Salinas. Usted ya no trabaja aquí. El mundo se derrumbó frente a sus ojos. Pero entonces, vio algo que lo congeló en su lugar. En lo alto del edificio, una silueta observaba desde la oficina que solía ser suya. Un hombre elegante. Impecable. Y cuando sus miradas se cruzaron, lo supo. Era él. Daniel Rivas. O mejor dicho, Damián Reyes. Horas después, un chofer lo llevó a una mansión a las afueras de la ciudad. Arturo no preguntó. Sabía perfectamente a dónde iba. Cuando llegó, Daniel lo esperaba. El hombre al que había destruido años atrás, ahora estaba frente a él. Fuerte. Seguro. Intocable. ¿Por qué?, murmuró Arturo, con la voz rota. Daniel sonrió. No había rabia en su mirada. Solo calma. Porque la justicia es lenta, pero la venganza es silenciosa. Arturo sintió un escalofrío. Todo este tiempo, había pensado que él era el cazador. Pero la verdad era otra. Él había sido la presa, desde el principio. Daniel no levantó la voz. No amenazó. No hacía falta. Solo le entregó un sobre. Arturo lo abrió con manos temblorosas. Dentro, había documentos legales. Su destino estaba sellado. El fraude que cometió años atrás, el mismo que usó para destruir a Daniel, había salido a la luz. Y ahora, no solo había perdido su empresa, también perdería su libertad. Arturo Salinas estaba acabado. Algunas historias terminan con un disparo. Otras, con una celda fría y una puerta cerrándose. Esta terminó con un hombre mirando al vacío, sabiendo que su caída había sido planeada desde el principio. Los hombres como Arturo Salinas nunca imaginan su final. Siempre creen que tendrán una última oportunidad. Una última jugada. Pero a veces, el destino no da segundas oportunidades. El juicio de Arturo fue rápido. La evidencia era aplastante. Los mismos aliados que antes lo protegían, ahora lo hundieron. La empresa que construyó,
el poder que sostuvo durante años, todo se evaporó. Las portadas de los periódicos lo mostraban esposado, con el rostro desencajado. De magnate a convicto. El derrumbe del hombre más poderoso de la ciudad. Su nombre, que una vez fue sinónimo de éxito, ahora solo era un recordatorio de corrupción y fracaso. Pero la peor condena no fue la cárcel. La peor condena fue el olvido. Nadie volvió a pronunciar su nombre. Nadie volvió a recordarlo. Era como si nunca hubiera existido. Mientras tanto, Daniel Rivas, o mejor dicho, Damián Reyes, se mantuvo en silencio. Nunca apareció en entrevistas. Nunca dio declaraciones. Los medios especularon. ¿Quién era realmente este hombre? Pero nadie obtuvo respuestas. Y así debía ser. Porque la verdadera venganza no es el escándalo. Es ver al enemigo caer y no tener que decir una sola palabra. Es mirar desde la cima, con una copa de vino en la mano, sabiendo que todo lo que destruyó fue con paciencia, estrategia y precisión. Es saber que al final del día, el silencio pesa más que cualquier grito. Una noche, Damián se quedó solo en su oficina. Desde lo alto del rascacielos, miró la ciudad. Las luces titilaban en la distancia. Todo era suyo ahora. Pero en lo más profundo de su mente, apareció un pensamiento inesperado. ¿Había valido la pena? No hubo respuesta. Solo el sonido del viento golpeando el cristal. A veces, la venganza no se siente como uno la imaginó, pero sigue siendo justicia. Daniel Rivas, o mejor dicho, Damián Reyes, observa desde su oficina. La ciudad es suya. El enemigo ha caído. Pero entonces, aparece la pregunta. ¿Realmente gané? Durante años, su único propósito fue destruir a Arturo Salinas. Cada paso, cada estrategia, cada noche en vela, todo tenía un solo objetivo. Y ahora que lo había logrado, ahora que Arturo estaba acabado, humillado y olvidado, ¿por qué no se sentía completo? Arturo estaba tras las rejas. Pero, en cierto modo, Daniel también lo estaba. Pasó 8 años construyendo una nueva identidad, ocultándose, planeando. Y ahora, no sabía quién era. Daniel Rivas había muerto el día que fue expulsado de la empresa. Y Damián Reyes, no era más que una máscara. ¿Quién quedaba debajo de todo eso? Pensó en las personas que perdió en el camino. Las oportunidades que dejó atrás. Los momentos de felicidad que sacrificó por un solo propósito. ¿Era este realmente el final que quería? La venganza es dulce, al principio. Pero cuando el enemigo desaparece, solo queda un inmenso vacío. Daniel pensó que, al destruir a Arturo, su vida tendría sentido otra vez. Pero lo único que había logrado era quedarse completamente solo. A veces, la verdadera venganza no es destruir a tu enemigo. Es aprender a seguir adelante sin necesidad de hacerlo.